decía que la sorpresa que queríamos dejar para el final, pero bueno, ya la posibilidad de encontrarnos aquí en este escenario nos obliga a él, después que Amaury haga una explicación de lo que significa este lugar, venir a la Ciénaga, conocer de lo que significa la victoria de Girón, y no conocer a Nemesia y a su familia es casi no haber realizado la visita a Girón. Nemesia es la flor carbonera que algunos quizás recuerdan, un poema del indio Naborí, hecho a la niña que tenía unos sueños de tener sus zapatos blancos cuando triunfó la revolución, y que las bombas que cayeron en este lugar la hicieron perder a su familia. Cuando eso Nemesia tenía 13 años, y hoy es esa bella mujer que está ahí con el resto de sus hermanos. Y entonces voy a dejar, para no tomarme yo el escenario, darle la oportunidad a Amaury para que explique de este lugar, y por supuesto después vamos a intercambiar y vamos a dar la oportunidad a Nemesia para que le diga algunas palabras. Para los compañeros de este lugar, Mabel, ¿dónde está? Aquí. Mabel es la compañera que está al frente de la biblioteca, también aquí con nosotros. Y para ustedes, esta es la Brigada de Solidaridad Suramericana, amigos de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de Chile. Están formando parte de esta 21ª edición de la Brigada Suramericana, y que bueno, que están teniendo un programa acá en la Ciénaga. Y por supuesto la visita a este obligado lugar la estamos haciendo a la tarde de arriba, Maus. Sí, bueno, está el cono completo acá. No, falta Paraguay. Bueno, sí, falta Paraguay. Está bien. Ahí tenemos un representante, miren. Sí. Entonces Hijo de está Paraguay. completo. Mira. Está completo. No me hizo quedar mal. Bueno, ya, como les decía, bueno, esta institución que lleva por nombre el Memorial Biblioteca 50 aniversario de la Cena Carbonera, fue una institución que se inauguró el 24 de diciembre del año 2009, cuando se cumplía el 50 aniversario del hecho que ocurrió acá. Y bueno, ¿cuál fue ese hecho histórico? Bueno, el 24 de diciembre del año 1959, es decir, apenas faltaban 6 días para que se cumpliera el primer aniversario del triunfo de la revolución, Fidel celebró en este lugar lo que nosotros los cubanos llamamos la Nochebuena, es decir, lo que también algunos países le llaman la Navidad, los países de habla inglesa le llaman Christmas. Bueno, nosotros, muy cubanizadamente, bueno, la Nochebuena acá. Fidel vino a compartir con los carboneros, es decir, las personas que fabrican carbón vegetal de acá, de esta zona, y con 2 de las familias más humildes de acá, de la localidad. Aunque gran parte de las familias que vivían en este lugar, bueno, participaron de esa cena colectiva. Ese día, Fidel vino acá a la Ciénaga de Zapata, específicamente a la Laguna del Tesoro. No sé si ya tuvieron la posibilidad de visitarla. Mañana va a visitarla. Qué bien. Bueno, Fidel viene a la Laguna del Tesoro a chequear un grupo de obras y proyectos que ya estaba desarrollando la revolución acá en la Ciénaga de Zapata. Es decir, viene a chequear los propios proyectos turísticos de la Laguna del Tesoro, lo que es hoy la vía turística de Aguamala, de Ataína, además de otros proyectos turísticos como los de Playa Larga y Playa Girón, lo que hoy son los hoteles, y en aquel momento también un proyecto de desecación y canalización parcial de la Ciénaga, con el objetivo de obtener algunas parcelas de tierra para la producción de arroz. Un proyecto que después no se llegó a acometer en toda su magnitud, solamente se quedó en lo que se denominó en aquel entonces el polder número 1, hoy es el calle arrocero del sur de Matanzas, y no se llegó a acometer en toda su magnitud porque especialistas que vinieron acá determinaron que si los canales que se estaban construyendo, bueno, desembocaban en la bahía de Cochino, esto iba después a provocar una salinización de este terreno e íbamos a perder esta importante humedal que nosotros tenemos el orgullo de decir que es el mayor del Caribe insular y además el mejor conservado, y que posee también los títulos de sitio Ramsar y de reserva de la biosfera. Fidel se hizo acompañar ese día por un grupo de importantes personalidades de la Revolución Cubana. Lo acompañaba en ese momento Celia Sánchez Manduley, heroína de la Revolución. También lo acompañaba Pedro Miret Prieto, comandante del Ejército Rebelde, y que en aquel momento
ocupaba el cargo de ministro de la Agricultura, había sido nombrado hace unos meses. También lo acompañaba Antonio Núñez Jiménez, un importante geógrafo, científico cubano, además capitán del Ejército Rebelde, y que en aquel momento ocupaba el cargo de director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, es decir, el INRA en sus siglas, una institución que se creó para poner en práctica la reforma agraria en Cuba. Además acompañaba a Fidel Lupe Belli, la esposa de Antonio Núñez Jiménez, y Raúl Corrales, un importante fotógrafo cubano, al cual agradecemos hoy un grupo de fotos, de imágenes, que después vamos a poder observar cuando pasemos a aquellas dos casas, aquellos dos bohíos, y que conforman la evidencia gráfica de lo que ocurrió aquella noche acá en este sitio. Bueno, todas estas personas se encontraban en horas de la tarde de aquel día 24 de diciembre, en la vorágine de trabajo allá en la Laguna del Tesoro, chequeando planos, mapas, revisando proyectos, y entre ellos surgió una pregunta: ¿dónde irían a cenar esa noche? Es decir, es una tradición celebrar esa Nochebuena con una cena familiar. Y Fidel responde a la pregunta que irían a cenar con los carboneros de la Hacienda de Zapata. En ese momento, Antonio Núñez Jiménez, salió en un helicóptero a dar un recorrido para buscar el lugar donde realizar la cena, y entonces llegó acá, a este sitio, donde vivían en esos dos bohíos, dos familias de carboneros que desde horas tempranas ya estaban preparándolo todo para celebrar la Nochebuena. Estaban asando un lechón, muy rico el lechón asado. También, habían comprado algunos turrones y dulces en la bodega del pueblo, ya tenían ciertas condiciones creadas. Núñez se acercó a esta familia, le preguntó que si ellos podían venir a cenar, a compartir esa noche. Imagínense, los carboneros inmediatamente respondieron que sí. ¿Quién se pierde el privilegio de sostener una cena con Fidel? Creo que eso sería un orgullo para cualquiera, no solo para los cubanos, sino para muchos amigos del mundo. Y bueno, después de aquella respuesta positiva de los carboneros, Antonio Núñez Jiménez regresó nuevamente a la Laguna del Tesoro. Horas más tarde vinieron dos helicópteros acá al lugar, trajeron un grupo más de recursos para ampliar lo que tenía esta familia, y así de esta forma, que otras familias también cercanas al lugar pudieran incorporarse a la cena colectiva. Y ya en horas de la noche llega Fidel acá al sitio. Se dice que aproximadamente a las 8 de la noche es que llega Fidel acá a este lugar. El libro En Marcha con Fidel, que es un libro de la autoría de Antonio Núñez Jiménez, este libro está compuesto por 4 tomos. En él se recoge un grupo de hechos y de recorridos que realiza Fidel desde 1959 hasta 1962. Este texto, en el primer tomo, que está dedicado al primer año de la Revolución, es decir, al año 1959, en el último capítulo, que es referido a esta cena, Núñez, su autor, refleja que cuando el helicóptero en el que viajaba Fidel fue a descender acá en este lugar, tuvo que proyectar una luz para poder ubicar el área donde aterrizar, y que los carboneros vieron aquella luz como una estrella, ¿no? Como un lucero que descendía e iluminaba el lugar. También vemos en ella como un cierto simbolismo, ¿no? Como la luz de la revolución que llegaba a estos inhóspitos pantanos. Después de aquella cena, de aquel encuentro de los carboneros de acá, del Soplillar, que es como se llama esta comunidad, el nombre o el topónimo proviene de ese árbol grueso que ven ahí, ese grande que se llama soplillo. Si observan sus hojas y observan el resto del bosque, van a ver que es el que más abunda acá en este lugar. Por eso, por la gran concentración de soplillo, la comunidad adopta el nombre de El Soplillar. Ahorita hacían la pregunta de por qué El Soplillar. Bueno, gracias al nombre de ese árbol que ven ahí. Los pobladores de la comunidad después convirtieron el hecho histórico en un hecho cultural de la comunidad. Es decir, lo convirtieron en una tradición. Continuaron durante la década del 60, la década del 70 del siglo pasado, realizando cenas colectivas como una forma de recordar aquella cena con Fidel. Después la tradición se perdió un poquito en el tiempo, es decir, en la década del 80 se hizo con menos frecuencia, llegó la década del 90, con ella algo que nosotros los cubanos denominamos el periodo especial, ¿sí? Se produce el derrumbe del campo socialista de Europa del Este, Cuba pierde parte de su mercado, y fueron unos años un poco difíciles para nuestro país, y producto a que en ese momento se hacía difícil adquirir los recursos que se necesitan para esa cena colectiva, se perdió temporalmente la tradición. Pero en el año 1999, ya algo recuperada la economía, y por idea del historiador del municipio, Julio Morín, y de las autoridades del territorio, se decide nuevamente revitalizar esa tradición. Ese año se hizo una cena gigante, no precisamente acá en este sitio, sino en medio de la comunidad, frente a la bodega, hay un árbol grande, un algarrobo, y ahí debajo se ubicaron las mesas y se realizó la cena. Y ese propio año, acá en este lugar, se construyó ese monumento que tenemos aquí detrás. Les voy a explicar desde acá
lo que simbolizan cada una de sus partes. Después ustedes van a tener la posibilidad de recorrer la institución. Yo hoy voy a hacerlo de forma diferente a como estamos habituados a hacerlo. Son muchas personas y se nos hace difícil dar explicaciones dentro de los bohíos. Todos no van a caber al mismo tiempo. Y entonces yo les voy a dar una panorámica desde acá, después los voy a acompañar y algunos, bueno, los que desean hacer algunas preguntas ahí dentro, bueno, las van a poder hacer, nosotros se las respondemos y van a poder recorrer toda la institución de esa forma. Bueno, les decía, el monumento en su conjunto simboliza la cena, la comida efectuada, esa celebración efectuada acá por Fidel los Caponeros. Pero cada una de sus partes tiene un significado. Es decir, el plato que van a observar que está ubicado en el centro de la estrella simboliza la cena, la comida realizada. Tiene inscritas dos fechas, es decir, 1959, el año en que se realiza la cena, y 1999, el año en que se revitaliza la tradición y se construye el monumento. La estrella tiene dos significados. Es decir, en primer lugar, simboliza la revolución cubana. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, los pobladores de la Ciénaga, tenemos el orgullo de decir que todo lo que hay hoy en la Ciénaga de Zapata es obra de la revolución. Es decir, acá antes del triunfo revolucionario, lo único que existía en este lugar era una miseria y una pobreza extrema. Después lo van a poder palpar cuando pasen a esos bohíos, a esas viviendas y ven la forma en la que vivían los pobladores de la Ciénaga de Zapata. Si la Ciénaga de Zapata fue, lo consideran así muchos especialistas, el lugar más olvidado de Cuba antes del triunfo revolucionario. Y después, bueno, podemos decir que se convierte como especie de la niña mimada de la revolución cubana. Creo que hay pocos lugares en Cuba donde se haya hecho tanto y en tan poco tiempo por transformar la vida de los pobladores de un lugar. Les decía que todo lo que hay acá fue construido por la revolución, incluyendo esa carretera por la que ustedes han podido trasladarse hacia los diferentes lugares de acá de la Ciénaga. Antes del triunfo revolucionario ella no existía, lo único que existían como acceso a la Ciénaga de Zapata era por vía marítima, algunas embarcaciones que venían acá específicamente a extraer los recursos naturales, y bueno, dos líneas férreas, una que salía desde el Central Australia hasta Buenaventura, un lugar cercano acá, y con un ramal desde Pápite, desde la comunidad de Pápite, que creo que la vamos a visitar después. Ya estuvieron esta mañana. Una parte. Después vamos a Corimacao. Bueno, una línea que salía desde esa comunidad de Pápite hasta acá, un ramal, hasta Subliar. Y la otra línea férrea, bueno, salía del Central Covadonga, que hoy es el CAI Antonio Sánchez, pertenece en estos momentos a la provincia de Cienfuegos. Y bueno, esa línea venía hasta acá, hasta un lugar cercano a Playa Girón, que se llama Viradero, precisamente porque ahí era donde viraba el tren. Y bueno, en segundo lugar, la estrella simboliza lo que les explicaba hace un momento. Es decir, el lucero, la estrella que vieron los carboneros cuando descendía el helicóptero que viajaba Fidel. El estanque, cuando se acerquen a él, van a poder ver que tiene cierta similitud a la forma que tiene el municipio de Ciénaga cuando lo vemos en el mapa. Y bueno, simboliza este gran humedal, como les decía, y que ostenta los títulos que les mencionaba anteriormente. En el interior del estanque van a poder observar también una de las especies de la ictiofauna endémica cubana, es decir, de peces antiguos endémicos de Cuba, la viajaca criolla, aunque también hay una tilapia roja que fue donada por un poblador, esa no es endémica, pero como fue donada por un poblador de la comunidad, y además como todo esto que ustedes ven acá se construyó con la ayuda de todos los pobladores de esta comunidad, bueno, decidimos dejarla ahí dentro. Y por último, la acera, que cuando se pare encima de ella van a percatarse que es un poco difícil de transitar por ella, pero se hizo así intencionalmente, porque simboliza todo lo que es el suelo cálcico de la Ciénaga de Zapata, fundamentalmente de toda esa zona del bosque semideciduo de la Ciénaga, que es un bosque que en su gran mayoría crece dentro de las oquedades de la roca y donde se pueden encontrar importantes especies maderables como el cedro, la caoba, el roble y otras especies más. Además, por donde tuvieron que transitar en condiciones muy difíciles los carboneros de la Ciénaga antes del triunfo revolucionario para poder fabricar el carbón vegetal, que era el principal sustento económico de la familia cenaguera en aquellos momentos. Imagínense ustedes burriar leña, es decir, burriar no es más que la acción de echarse grandes pilas de leña sobre los hombros para trasladarla hacia el lugar donde iban a fabricar el horno. Hoy por suerte esto se ha transformado, ya hoy el trabajo forestal es diferente, ya hoy existen camiones autocargables, es decir, con unos brazos hidráulicos que son capaces de subir la madera hacia la cama del camión, es decir, que se ha humanizado grandemente el trabajo forestal acá en la Ciénaga de Zapata. Bueno, ¿qué vamos a poder observar cuando pasemos aquellos bohíos? Bueno, en este primer bohío, que perteneció a la familia de Rogelio García, más conocido acá en Sopiar por Pelado, y de Pilar Montano, que, bueno, coincidente también, era tía de Nemesia, hermana de la mamá de Nemesia, le digo era, porque ya falleció, al igual que Rogelio, es decir, los padres de las dos familias ya fallecieron.
Bueno, en ese primer bohío van a poder observar diferentes fotos, es decir, de diferentes momentos de la llegada de Fidel acá. Es decir, van a poder, en primer lugar, ver una foto en la que Fidel, al llegar al lugar, aparece Fidel. Cuando llega al lugar, él comienza a dar un recorrido para ver los preparativos de la cena. Fidel siempre muy inquieto, tratando de conocerlo todo, de saberlo todo. Esa es una característica de él. Y bueno, va al lugar donde se estaba asando el lechón e hizo algo que es muy tradicional de nosotros los cubanos cuando asamos un lechón. Si cuando se asa un lechón acá en familia, todo el mundo de la familia está esperando a ver que esté el lechón para arrancar la colita o el rabito del lechón. Es muy tradicional. Y bueno, el primero que lo coja es el que se lo come. Es algo muy tradicional de la familia cubana. Van a ver a Fidel en el momento que, bueno, llega, arranca el rabito del lechón, dice esto es mío, salió comiéndoselo un poco, que jugando y jaraneando, ¿no?, con los carboneros. También, bueno, van a ver otra imagen en la que están las dos familias unidas, las dos familias anfitrionas, la de Rogelio y Pilar, y la de Carlos Méndez y Francisca Mengual, dos familias muy numerosas. La familia de Rogelio, en el momento de la cena, tenía 7 hijos. Después del hecho tiene 2 hijos más, así llega a tener 9 hijos la familia. Y la familia de Carlos Méndez y Francisca Mengual, en el momento de la cena, tenía 6 hijos. Una familia numerosa. Algunos cuando ven acá nos dicen, pero eso era porque no había televisión. Y nosotros, bueno, le decimos un poco jocosamente, no creemos en eso, ¿sí? Discrepamos un poco de ese criterio, porque ahora existe la televisión, pero los cubanos seguimos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que hubo un corrimiento en el horario. Ahora esperamos que se acabe la novela, que ponen a las 9, y bueno, después vamos al combate. Pero y yo les digo, no, eso se lo hago jocosamente un poco para animarlos, pero realmente es una muestra de que no existía acceso a la medicina en aquellos momentos acá en la Ciénaga de Zapata. Imagínense ustedes que en un territorio de 4.520 kilómetros cuadrados no había un solo médico. Solamente 4 escuelas primarias, 4 escuelitas rurales que se pasaban gran parte del año sin maestros, porque los maestros venían de fuera, de otros lugares, y en muchas ocasiones los niños no podían ir a la escuela o se turneaban, porque a veces unos iban por la mañana y se ponían los zapatos y después el otro tenía que esperar que el otro llegara para ponerse los zapatos del otro para poder ir a la escuela. Es decir, condiciones de vida muy duras, muy difíciles. Los pobladores de la sierra, un nivel de explotación, es decir, un sistema de explotación muy bien engranado acá, que prácticamente los carboneros vivían un poco de cierta forma esclavizados a los intermediarios que habían acá, que traían, es decir, ellos montaban una bodega, le daban a los carboneros una factura, si usted iba, compraba un grupo de víveres, comida, después iba a fabricar el carbón y cuando venía a vendérselo a ese intermediario, bueno, ya usted tenía una deuda casi nunca. Había muy pocos que podían saldar la deuda y bueno, a veces el dinero prácticamente ni se veía, era como un canje de comida por carbón. Era una forma de vida muy dura, muy difícil. Cuando se enfermaba alguien había que ir a Hawái Grande, es decir, está de este lugar aproximadamente unos 34 kilómetros, solamente entraba una vez al día una guaguita de línea, a veces en ocasiones no podía ni entrar porque se producían unos descarrilamientos en la zona de La Boca, que cuando visiten ese lugar van a ver, es una zona muy pantanosa, y bueno, ahí la línea se hundía en ocasiones y los vagones en los que se sacaban los productos de acá, la madera, el carbón, se descarrilaban y a veces se pasaban hasta 3-4 días para arreglar ese descarrilamiento. Y cuando alguien se enfermaba de gravedad de noche, o había que esperar al otro día, o salir por la línea y sacarlo hacia, es decir, condiciones de vida duras, difíciles, la de los pobladores acá. Bueno, también van a poder observar otras fotos de momentos de la cena. Fidel entra a ese bohío y prueba la ensalada que estaban confeccionando Francisca y Pilar, las madres de las dos familias. Incluso hay una anécdota alrededor de la entrada de Fidel a esa vivienda. Sí, Pilar, antes de fallecer, le cuenta al historiador del municipio que tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Ella le cuenta que cuando Fidel fue a entrar al bohío, le preguntó que si eso no se caía. Imagínense ustedes las condiciones reales en las que estaba la vivienda. Es decir, a la hora de crear esto, es decir, como una institución hubo que reconstruir esos bohíos, se hizo un poco mejor estructurado, porque ya en el momento de la cena, incluso ya van a ver unas fotos pequeñas que hay ahí de cómo estaba la vivienda, y estaba prácticamente cayéndose, apuntalada, es decir, condiciones de vida, como les decía, duras, difíciles. Van a ver también un grupo de fotos ya de momentos de la cena, Fidel sentado a la mesa, compartiendo con los pobladores de la comunidad. Hay una foto en la que aparece un poblador de la comunidad, nombrado Pablo Bonachea, ya fallecido también, improvisándole a Fidel unas décimas, es decir, las décimas son unas poesías, es decir, son
10 versos, octosílabos de rima consonante, son muy tradicionales en muchos países también latinoamericanos. Acá nosotros practicamos específicamente lo que se llama la décima espinela, es decir, la creada por Espinel, que es la que tiene la rima consonante. Y entonces él le improvisó en ese momento una décima Fidel que la van a poder leer ahí en una de las pancartas, está ubicada. Solamente les voy a mencionar ahora la primera. Dice: ya tenemos carretera gracias a Dios y a Fidel, ya no muere la mujer de parto por donde quiera, ahora sí es verdadera nuestra cubana nación, ya los hombres del carbón jamás serán explotados porque a Cuba ha llegado esta gran revolución. Y así él continúa un poco resaltando lo que en menos de un año ya la revolución había hecho por transformar la vida de los pobladores de este lugar. Después, cuando pasemos a la otra vivienda, bueno, vamos a ver otras fotos también, vamos a poder ver a Celia Sánchez Manduley ayudando a servir la cena, Fidel cargando al hijo más pequeño de aquella familia, Jesús Méndez, que vive hoy en la comunidad de Pámpita, ahí todo el mundo lo conoce por el nene. Tenía 4 años en aquel momento, ya hoy tiene 59 años, ya hoy peina cara. Lo van a ver en la foto un poco asustado, así, imagínense ustedes, el flash de la cámara parece que lo impresionó un poco. Además, era algo novedoso. En una entrevista que se le realiza, él dice que también un poco lo impresionó estar con Fidel, que Fidel lo cargara en sus piernas, y ahí lo van a ver. Otras fotos también ya de momentos de la cena, y bueno, una foto también que Fidel a las 12 de la noche hizo disparo con 2 tipos de armas, con fusil FARC y la ametralladora 30. Y para concluir, bueno, lo que van a poder observar, hay una foto interesante también en este bollo que no quiero dejarla pasar por alto, y ustedes la van a ver. Es decir, un momento en que Fidel, después de haber comido, de haber cenado, reúne a los asistentes a la festividad y le plantea la necesidad de aprender a conocer las armas, de prepararse para defender la revolución. E incluso hizo un arma y desarme de fusil FARC, un arma belga, y lo hace como una forma, ¿no?, de mostrarle a los pobladores, sí, de prepararlo para defender la revolución. Y yo les digo a los que nos visitan que esa foto muestra un poco lo que dijera Abdelaziz Bouteflika, presidente de Argelia, cuando despide a Fidel en una visita que hizo Fidel en el año 1991, si mal no recuerdo, porque mi memoria a veces me falla. En la despedida del aeropuerto entrevistan a Abdelaziz Bouteflika y él dice que Fidel tenía la posibilidad de viajar al futuro, ver lo que iba a suceder y después venir al presente y contarnos. Y esa foto un poco muestra eso. Diciembre de 1959, Fidel alertando al pueblo de la Siena a prepararse para defender la revolución, y abril de 1961, un año y unos meses después, se produce la invasión mercenaria por este mismo lugar. Entonces, no los detengo más, vamos a disfrutar, aunque, no sé, Nemesia, ¿quiere usted decir algo?